en el corazón palpitante de la Europa del siglo XVIII, en un continente agitado por las luces del pensamiento ilustrado y las sombras de los viejos regímenes, surgía una figura singular, compleja, brillante, y a veces, incomprendida. Carlos III de España. No era un rey cualquiera. Era un hombre forjado en el deber, pulido por la razón, y lanzado por el destino a gobernar un imperio que se desmoronaba en algunas partes, pero que aún conservaba la grandeza de su pasado. Desde su nacimiento el 20 de enero de 1716, en Madrid, en el Palacio del Buen Retiro, Carlos fue educado con una mezcla de rígido catolicismo, formación militar y los primeros destellos del pensamiento moderno. Era el tercer hijo varón de Felipe V y de Isabel de Farnesio, lo que lo situaba fuera de las primeras líneas de sucesión. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, se encargó de eliminar obstáculos uno por uno, hasta dejarle el trono primero de Nápoles y Sicilia, y luego, con la muerte de su hermanastro Fernando VI en 1759, el de la corona española. Cuando Carlos III llegó a Madrid para ceñirse la corona de España, no lo hizo con la mirada altiva de un monarca ambicioso, sino con la mente de un reformador y el corazón de un padre preocupado por sus súbditos. Tenía 43 años, la experiencia de gobernar Italia con éxito, y un profundo convencimiento: España no podía seguir anclada en la superstición, la ignorancia y la corrupción. El país necesitaba luz. Y él traería esa luz. Desde el primer día, Carlos III se rodeó de ministros competentes y valientes: Floridablanca, Aranda, Campomanes, hombres dispuestos a derribar las barreras del pasado para abrir paso al futuro. Se enfrentaron a las viejas estructuras de poder, la nobleza acomodada, el clero inamovible, las corporaciones medievales, los gremios cerrados. No fue una lucha fácil. Cada reforma, cada decreto, cada gesto hacia la modernidad se convertía en una chispa sobre un terreno seco. Pero Carlos no retrocedía. Mandó limpiar las calles de Madrid, crear alcantarillado, iluminar la ciudad con faroles de aceite. Ordenó la creación de jardines públicos, museos, academias científicas y centros de enseñanza técnica. Fundó el Banco de San Carlos, antecedente del Banco de España, y fomentó el desarrollo de infraestructuras, caminos y puertos. Incluso el traje del pueblo cambió bajo su mandato, la capa larga y el chambergo oscuro dejaron paso a la ropa más funcional, símbolo de una nueva era. Pero Carlos III también era un hombre de contradicciones. Aunque ilustrado, era profundamente católico. Aunque reformista, respetaba los límites de la monarquía absoluta. Aunque amaba la ciencia, temía sus consecuencias políticas. Y aunque expulsó a los jesuitas en 1767, una de las decisiones más impactantes de su reinado, no lo hizo por odio religioso, sino por la necesidad de controlar una fuerza que desafiaba el poder del Estado. Las sombras no tardaron en llegar. En 1766, Madrid y otras ciudades se sacudieron con el motín de Esquilache, una revuelta violenta y desconcertante contra una orden que prohibía las capas largas y los sombreros anchos, pero que escondía un descontento más profundo: el hambre, la miseria, la desigualdad. Carlos se vio obligado a retirar a su ministro favorito, el marqués de Esquilache, pero comprendió que debía escuchar, ajustar, gobernar con sabiduría, no con prepotencia. Cada noche, Carlos se encerraba en su despacho con documentos, cartas de embajadores, informes de obras públicas, y libros de ciencia, historia y filosofía. Se decía que dormía apenas 4 horas. Que caminaba solo por los jardines de El Escorial, reflexionando. Que hablaba con los trabajadores de las reformas urbanas como si fueran sus iguales. Que lloraba, a veces, por la impotencia ante los límites del cambio. La política exterior fue otro terreno minado. A pesar de sus buenas intenciones, España se vio arrastrada a conflictos peligrosos, como la Guerra de los 7 Años y la independencia de las colonias americanas. Carlos, que había intentado mantener la paz, terminó firmando pactos con Francia y luchando contra Inglaterra. Las colonias eran una herida abierta, un territorio lejano al que muchos gobernantes miraban como botín, pero que Carlos soñaba regenerar con educación, comercio y justicia. No siempre lo logró. Pero donde muchos reyes buscaban gloria militar, él buscaba gloria civil. Donde otros edificaban palacios, él edificaba instituciones. Donde otros levantaban estatuas a su propia imagen, Carlos III prefería que lo recordaran por los hospitales, las universidades, las leyes de comercio, la tolerancia administrativa. Su figura, más que imponente, era cercana, casi paternal.
el pueblo le llamaba el mejor alcalde de Madrid, y aunque ese título podía parecer modesto para un rey, era justamente lo que él quería ser, un servidor del bien común, un arquitecto del progreso, un hombre que reinara con justicia antes que con miedo. Pero la grandeza no siempre encuentra eco inmediato. Los cortesanos lo consideraban frío. La nobleza lo veía como un intruso napolitano. El clero lo acusaba de hereje encubierto. Y muchos pueblos de América no sintieron sus reformas como avances, sino como imposiciones ajenas. Aún así, Carlos III siguió adelante, empujado por una visión clara, que España podía ser ilustrada, moderna, libre de supersticiones, vibrante en cultura, fuerte en economía. Cuando la enfermedad empezó a consumir su cuerpo, Carlos no se rindió al reposo. Continuó firmando decretos, revisando informes, atendiendo embajadores. Sus últimos años estuvieron marcados por una mezcla de logros brillantes y desafíos irresueltos. La sombra del antiguo régimen seguía viva, y aunque le había abierto ventanas, aún quedaban muchas puertas cerradas. Una tarde de diciembre de 1788, mientras el frío envolvía Madrid, Carlos III miró por la ventana de su palacio y vio las luces de la ciudad que había transformado. Murió poco después, sin alardes, sin pompas, con la sencillez de quien ha vivido para servir. Su cuerpo fue enterrado en el Escorial, pero su legado, ese apenas comenzaba. Porque el verdadero legado de Carlos III no está solo en los monumentos, sino en la idea poderosa de que un monarca puede ser también un reformador, que el poder no está reñido con la razón, y que incluso dentro de los límites de un trono, se puede encender la chispa de la Ilustración. Y es allí, justo en el umbral del siglo XIX, donde empieza a revelarse la paradoja más fascinante de todas, que quizás Carlos III, el rey ilustrado, no fue solo un hombre adelantado a su tiempo, sino alguien que, sin saberlo, preparó a España para los terremotos que estaban por venir. Porque tras su muerte, apenas un año después estallaría en Francia una revolución que sacudiría los cimientos del mundo. La monarquía absoluta, el orden tradicional, la estructura que Carlos había intentado suavizar con reformas, sería dinamitada por completo más allá de los Pirineos. Y aunque España no se sumergió de inmediato en las llamas revolucionarias, los ecos del cambio ya no podían ser silenciados. Su hijo, Carlos IV, heredó la corona, pero no el carácter ni la visión de su padre. Donde Carlos III era firme, Carlos IV era indeciso. Donde el padre gobernaba con un círculo de ministros preparados, el hijo se dejó arrastrar por la influencia de su esposa María Luisa y por el intrigante Manuel Godoy. El país, que había iniciado una lenta pero firme transformación, se fue deteniendo, atrapado entre la nostalgia del pasado y el miedo al porvenir. Y sin embargo, el espíritu del rey ilustrado no se extinguió del todo. Sus reformas urbanas, su impulso científico, sus instituciones educativas, su impulso al comercio y a la agricultura seguían vivas, como raíces bajo tierra. No eran visibles a simple vista, pero crecerían. Las academias continuaron formando pensadores. Los caminos construidos durante su reinado conectaban ciudades que antes vivían aisladas. Y los museos, los jardines y los espacios públicos enseñaban, sin palabras, una idea poderosa, que la belleza, la ciencia y la razón también podían formar parte del alma española. Incluso en las colonias americanas, donde las reformas borbónicas impuestas durante su reinado provocaron resistencia y descontento, se sembró una semilla contradictoria. Por un lado, se limitaron autonomías locales y se centralizó el poder. Por otro, se introdujeron nuevas ideas sobre educación, administración, economía e igualdad ante la ley. En ciudades como Lima, Buenos Aires, Ciudad de México o Bogotá, surgieron tertulias ilustradas, universidades renovadas, imprentas más activas. El mensaje de Carlos III había llegado, aunque no siempre como él lo imaginó. Y en esa contradicción, en ese fuego cruzado entre orden y libertad, crecería el germen de las futuras independencias. Pero antes de ese terremoto colonial, la España peninsular tuvo que enfrentarse a su propia tormenta. En 1808, la corona se vio envuelta en una crisis dinástica que terminaría en una invasión francesa y una guerra brutal. Napoleón Bonaparte, autoproclamado emperador de Europa, puso sus ojos sobre la vieja España y creyó que podía dominarla fácilmente. Lo que encontró fue un país desgarrado, sí, pero con un pueblo ferozmente apegado a su tierra. Las ciudades se levantaron, los campesinos formaron guerrillas, las mujeres escondieron armas bajo sus faldas, y los curas abandonaron los púlpitos para empuñar fusiles. En medio de esa tragedia, la memoria de Carlos III regresaba como un susurro lejano.
Muchos lo recordaban como el último rey que había gobernado con inteligencia y justicia, el último que había intentado verdaderamente mejorar la vida de sus súbditos. Mientras la sangre corría por las calles de Zaragoza y Sevilla, mientras el caos se extendía por Cádiz y Galicia, había quienes pensaban en aquel monarca de gesto sereno que había iluminado las calles de Madrid y promovido las ciencias naturales. Y esa nostalgia, esa imagen idealizada, alimentaba una pregunta silenciosa: ¿y si hubiéramos seguido por su camino? Pero el tiempo no retrocede. La guerra contra Francia dio paso a una constitución, la de 1812, que recogía muchas de las ideas que Carlos III había favorecido en secreto: soberanía nacional, libertad de imprenta, educación pública, derechos civiles. La paradoja era clara: el rey ilustrado había sido un monarca absoluto, pero sus reformas abrían la puerta a un mundo en el que los reyes serían opcionales. En los años siguientes, España viviría un siglo XIX turbulento, lleno de guerras civiles, pronunciamientos militares, alternancias entre absolutismo y liberalismo. Y sin embargo, cada vez que una generación volvía la vista atrás buscando ejemplos de buen gobierno, el nombre de Carlos III resurgía. Era como un faro apagado que aún brillaba por costumbre. No porque todo lo que hizo fuera perfecto, ningún gobernante lo es, sino porque representaba una rara mezcla de autoridad y humanidad, de firmeza y visión, de tradición y progreso. Las estatuas de Carlos III aún se alzan en plazas españolas, pero su verdadero monumento está en los legados invisibles: el impulso educativo, la administración pública profesionalizada, el principio de bienestar urbano, la conexión entre razón y Estado. Aun cuando su figura fue olvidada por décadas, especialmente durante los agitados años del siglo XX, siempre hubo historiadores, urbanistas y economistas que alzaban su nombre como símbolo de lo que España podía ser si se gobernaba con sensatez. En la actualidad, cuando se camina por el Paseo del Prado, cuando se visita el Jardín Botánico, cuando se entra al Museo del Prado o se observa la arquitectura del Observatorio Astronómico de Madrid, se puede sentir el eco de su proyecto civilizador. Carlos III no buscaba la inmortalidad, pero la alcanzó en la forma más noble posible, en el progreso de su pueblo. Lo más sorprendente de todo es que Carlos III nunca aspiró a ser una figura carismática o revolucionaria. No pronunciaba grandes discursos, no lideraba ejércitos en campo abierto, no escribió tratados filosóficos. Su poder residía en la constancia. En los detalles. En una carta bien redactada, en una orden minuciosa a un arquitecto, en la elección de un ministro justo antes que uno influyente. Sabía que el cambio verdadero no se impone desde arriba con fuerza, sino que se cultiva día a día, con paciencia, con trabajo. Sus contemporáneos lo veían como austero, incluso monótono. Prefería la eficacia a la pompa, el deber al espectáculo. Pero precisamente por eso, cuando Europa entera se estremecía con revoluciones y caídas de imperios, su legado resistía con sorprendente solidez. Era la fortaleza silenciosa de las reformas bien hechas, de los cimientos sólidos. Mientras otros reyes buscaban gloria efímera en la batalla, Carlos construía puentes. Mientras otros perseguían expansión militar, él invertía en salud pública. Mientras otros se aferraban a la tradición como ancla, él la usaba como escalón para subir hacia una modernidad posible. A menudo caminaba solo, como si supiera que la corona, por brillante que fuera, pesaba más cuando se intentaba cargar con justicia. Su rostro, hoy reproducido en retratos de solemnidad contenida, refleja ese temple, sereno, firme, sin adornos. Era un rey que no necesitaba levantar la voz para que el mundo lo escuchara. Y lo escuchó. A través de sus obras, de sus decisiones, de su apuesta firme por una España más ilustrada, Carlos III sembró en el corazón de la nación una idea que sigue viva: que gobernar no es mandar, sino servir, que reinar no es brillar, sino construir, que el poder verdadero no se hereda, se gana. Y aunque el tiempo borra nombres y transforma memorias, en cada rincón donde floreció la razón bajo su reinado, su espíritu aún respira. En las piedras silenciosas de los edificios que ayudó a levantar, en los archivos polvorientos donde aún descansan sus decretos, en la cadencia urbana de una capital que, sin su impulso, jamás habría abandonado la oscuridad medieval para asomarse a la modernidad. Carlos III no solo construyó una ciudad, reformó un país, y modernizó una administración, imprimió en la historia de España la noción de que el progreso no está reñido con la tradición, sino que puede nacer de ella. Sus reformas en la agricultura, aunque recibidas con resistencia por una nobleza que temía perder privilegios, comenzaron a rendir frutos. El impulso a la desamortización de tierras improductivas y la introducción de nuevas técnicas agrarias fueron pasos silenciosos hacia una economía más productiva.
Carlos comprendía que un imperio no podía sostenerse solo con oro colonial o privilegios feudales, necesitaba producir, comerciar, innovar. Por eso fomentó también la industria con manufacturas reales y promovió sociedades económicas de amigos del país, que surgieron en diversas ciudades como núcleos de pensamiento ilustrado y acción reformadora. La educación fue otra de sus obsesiones. Sabía que sin educación no habría ciudadanos capaces de sostener el nuevo orden que soñaba. Por ello, reorganizó universidades, fundó instituciones técnicas, apoyó la formación en ciencias naturales y matemáticas, y protegió a pensadores que, aunque a veces chocaban con la ortodoxia, eran piezas claves del nuevo espíritu que quería insuflar en España. No temía rodearse de hombres más inteligentes que él, los buscaba, los protegía, les daba libertad para pensar y proponer. Esa humildad intelectual era rara en un rey absoluto. Pero Carlos no buscaba gloria personal, buscaba resultados duraderos. En su trato personal era metódico, austero, casi ascético. Se levantaba temprano, caminaba en silencio por los pasillos de sus palacios, revisaba con minuciosidad los informes que le llegaban de cada rincón del reino. A veces se detenía a conversar con jardineros, albañiles o comerciantes. No como gesto teatral, sino por genuino interés. Quería entender el pulso real del país, sentir la respiración de sus gentes. Para muchos, esto lo convertía en un rey distante, encerrado en sus pensamientos; para otros, en un gobernante profundamente humano, que no necesitaba escenificar su poder. Su política hacia América, aunque marcada por el afán centralizador de las reformas borbónicas, también estuvo guiada por una visión reformista. Impulsó expediciones científicas que recorrieron los virreinatos, recogiendo datos sobre flora, fauna, geografía y pueblos indígenas. Promovió el comercio directo entre puertos americanos y españoles, acabando con el anquilosado sistema de flotas. Estableció nuevos virreinatos y reorganizó las audiencias, buscando mayor eficacia y control. No todo fue justo ni acertado, pero por primera vez en mucho tiempo, las Indias no eran vistas solo como fuente de riquezas, sino como territorios con necesidades y potencial propios. Incluso en temas religiosos, Carlos III actuó con una modernidad sorprendente. Aunque devoto católico, entendía que el Estado debía tener primacía sobre la Iglesia en asuntos civiles. Defendió el regalismo, limitando el poder papal dentro del reino, y reorganizó el clero secular. La expulsión de los jesuitas, aunque polémica y dolorosa, fue parte de esa lógica: eliminar cualquier poder dentro del Estado que actuara como Estado paralelo. La medida generó controversia, pero también abrió espacios para que otras órdenes y estructuras educativas tomaran protagonismo, muchas de ellas más alineadas con el espíritu ilustrado. Mientras los monarcas de Europa se hundían en intrigas palaciegas, guerras absurdas o represión sangrienta, Carlos III prefería invertir en obras públicas, en sanidad, en limpieza urbana, en abastecimiento de alimentos. Era un gobernante que creía, firmemente, que la dignidad de un reino se medía por la vida de sus ciudadanos más humildes. Cuando mandó iluminar las calles de Madrid, no lo hizo solo para embellecerlas, sino para mejorar la seguridad de los peatones. Cuando fundó hospitales, no buscaba ganarse el aplauso, sino responder a una necesidad urgente. Su reinado no fue de grandes gestos, sino de decisiones inteligentes, constantes, coherentes. Sus ministros eran reflejo de su visión. Jovellanos, Campomanes, Floridablanca, hombres instruidos, de mente abierta, capaces de equilibrar tradición con modernidad. Con ellos, Carlos construyó un gobierno que, aunque aún absolutista, se movía hacia una administración profesional, racional, más cercana al concepto moderno de Estado. En esa corte sin lujos desbordados, sin bailes fastuosos ni caprichos escandalosos, la política era una herramienta de cambio, no una mera extensión del poder real. Y sin embargo, todo eso coexistía con una conciencia muy clara de los límites. Carlos III sabía que sus reformas eran frágiles, que el tejido social español estaba lleno de resistencias, que no todo podía cambiarse en una sola generación. Por eso no se dejó arrastrar por el entusiasmo utópico, ni por el desánimo del rechazo. Gobernaba con paciencia, como un jardinero que sabe que las semillas tardan en germinar. Su esperanza no estaba puesta solo en el presente, sino en las décadas futuras, cuando hombres y mujeres que crecieran bajo sus instituciones pudieran continuar el camino. Incluso su muerte fue serena, sin alardes. Se apagó como vivió, en la sobriedad del deber cumplido. Dejó atrás un país que no era perfecto, pero sí mejor que el que había recibido. España seguía siendo un imperio vasto, desigual, lleno de desafíos,
pero al menos contaba con herramientas nuevas para enfrentarlos: caminos, escuelas, leyes, academias, una administración más moderna y un pueblo que comenzaba a mirar el futuro no solo con miedo, sino también con aspiración. El recuerdo de Carlos III se mantenía discreto, casi silencioso, como él mismo fue en vida. Pero cuanto más pasaban los años, más evidente se hacía su huella. Carlos III no fue un conquistador glorioso ni un héroe inmortalizado en epopeyas. No dejó tras de sí campos de batalla teñidos de gloria, ni pronunció discursos que retumbaran en las plazas. Sin embargo, su legado, silencioso, persistente, firme, sigue latiendo en la médula del alma española. Fue un rey que entendió que la verdadera grandeza no se alza sobre el poder desnudo, sino sobre la sabiduría, la compasión y el servicio. Gobernó con la pluma más que con la espada, con la razón más que con la pasión, con la mirada puesta no en su imagen, sino en el futuro. Mientras Europa se consumía en intrigas y absolutismos decadentes, Carlos trazaba una línea distinta. No pretendía destruir el viejo orden de raíz, sino elevarlo. No deseaba humillar a las élites, sino convertirlas en aliadas del progreso. Su grandeza consistió en ver la historia como un puente entre el pasado y el porvenir, no como una prisión de tradiciones inamovibles. En sus manos, la monarquía dejó de ser solo un símbolo de autoridad divina y se transformó, al menos por un instante, en una herramienta de transformación nacional. Ese instante fue suficiente para dejar una huella eterna. Cuando hoy miramos la ciudad de Madrid, con sus avenidas rectas, sus fuentes armoniosas, sus museos, sus parques, sus academias y sus luces, en realidad miramos un espejo del alma de Carlos III. Cada rincón de modernidad ordenada, cada espacio donde la cultura respira y el ciudadano se siente parte del todo, lleva su firma. Él creyó que un pueblo educado era un pueblo libre. Que un país limpio, ordenado, cultivado, era más fuerte que cualquier ejército. Que la ciencia era tan necesaria como la fe. Que la belleza debía estar al alcance de todos, no solo de los palacios. Y esa convicción sigue viva, incluso cuando su nombre ha sido opacado por otros más ruidosos. Carlos no necesitó el ruido. Su legado es como el río subterráneo que da vida a los campos sin mostrarse en la superficie. Lo encontramos en la estructura de las instituciones, en la dignidad de los espacios públicos, en la posibilidad de que la política, aun desde el trono, pueda ser una forma de virtud. A través de él, España aprendió a mirar con un ojo al pasado, pero con el otro al horizonte. Aprendió que el honor nacional no solo se defiende con armas, sino con libros, con leyes justas, con calles bien trazadas y hospitales bien cuidados. Carlos III no buscaba que su nombre fuera cantado en himnos, pero lo es cada vez que un niño cruza una plaza segura, cada vez que un joven entra a una universidad, cada vez que una ciudad se embellece no para mostrar poder, sino para abrazar dignidad. Porque él entendía lo que muchos reyes ignoraron, que el poder que no sirve, no perdura. Que la corona que no escucha, se oxida. Que el pueblo que no sueña, se adormece. Y él quiso despertar a España con la luz de la razón. Su reinado no fue perfecto. Tuvo errores, enfrentó críticas, despertó resistencias. Pero la grandeza de un monarca no se mide por la ausencia de tropiezos, sino por la dirección que imprime al corazón de su pueblo. Carlos III dejó a España con una brújula. No para dictarle todos los pasos, sino para enseñarle a caminar con rumbo. Y ese rumbo fue, y sigue siendo, la modernidad sin renunciar a la identidad, el cambio sin caos, la autoridad sin tiranía. En tiempos en que el mundo entero parecía tambalearse, él fue el ancla firme de una nación que buscaba su lugar entre la tradición y el futuro. No alzó murallas, levantó caminos. No llenó mazmorras, abrió escuelas. No persiguió ideas, las promovió. No temió al conocimiento, lo abrazó. Y al hacerlo, elevó el alma del trono mismo, demostrando que incluso desde lo más alto se puede servir desde lo más profundo del corazón. Hoy, cuando la historia se vuelve cada vez más veloz, cuando los líderes pasan como ráfagas de viento, recordar a Carlos III es recordar que la grandeza verdadera se construye ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, sin buscar aplausos inmediatos. Es recordar que un buen gobierno no grita, transforma. No impone, inspira. No divide, une. Y que hay nombres que, aunque no llenen portadas, se inscriben con tinta indeleble en el alma de un pueblo. Carlos III fue uno de esos nombres. Su legado no es solo un capítulo en los libros de historia, es una lección viva para cada gobernante, cada ciudadano, cada soñador.
porque su vida nos dice, con la fuerza tranquila de los sabios, que sí es posible reinar sin temer al progreso. Que sí es posible cambiar sin destruir. Que sí es posible unir sin aplastar. Y que, sobre todo, sí es posible amar a un país desde el trono, sin necesidad de hacerlo arrodillarse. Carlos III fue, y es, el reflejo más noble de lo que puede ser un monarca ilustrado. Un faro en la penumbra, una esperanza sin estruendo, una prueba de que, incluso bajo una corona, puede latir un corazón verdaderamente humano.